A raíz del COVID-19 o del coronavirus, ¿qué usted como economista, qué ve primero a nivel de la economía mundial para después llegar a hablar un poquito de Costa Rica? Vos me decís. Adelante. Bueno, antes de esta pandemia a nivel mundial, los principales organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OCDE, el G20, estaban de acuerdo en proyectar un crecimiento global en el orden del 3%. Los países se venían recuperando. Pero a partir de finales de febrero, principios de marzo, cuando este virus empezó a tomar fuerza, en general los países empezaron a tomar medidas técnicas que se llaman de lockdown, de básicamente enfriar las actividades económicas, desde restricciones fronterizas hasta lo que es aislamiento, distanciamiento social, y eso ha generado lo que se llama un primer choque de oferta, en tanto en que el primer país afectado fue China, que es líder en todo lo que es exportaciones, transporte, logística, y eso afectó las cadenas de valor, junto con que el hecho de que los trabajadores empezaran a ausentarse de las plantas, como también los distanciamientos, hicieron que los costos se viesen incrementados. Y luego vino un segundo efecto, que es que al reducirse los ingresos de mucha gente que empieza a ser despedida, hay un efecto de demanda, y una contracción de la demanda, que a su vez vuelve a generar otro ciclo de oferta, en el tanto que algunas compañías no soportan los recortes en sus flujos de caja, no pueden soportar muchos días fuera de actividad, y algunas lamentablemente han tenido que quebrar. Eso está haciendo que en el mundo se esté hablando ya incluso no de recesión económica, o sea, de una caída de la producción mundial que se estima entre un 1% y un 3%, sino que también hay alguna preocupación de que esto pueda generar una depresión. Una depresión es no solamente una contracción en actividad económica, sino también una deflación, una caída en los precios de los bienes y servicios. Y eso pues nos lleva al famoso dilema en cuanto a hasta dónde seguir con las medidas sanitarias de cierre por el alto efecto económico que esto tiene, versus la posibilidad de reducir algo las medidas de cierre con medidas sanitarias de prevención, como el uso de mascarillas, como aforos reducidos en los comercios, como distanciamientos, junto con aplicación de pruebas masivas. Un poco lo que dicen es aprender a vivir con el virus, porque mientras no haya una vacuna, que algunos estiman entre 12 a 18 meses, pues hay que salir y convivir con esta enfermedad. Correcto. Hoy escuchábamos el término de inmunidad de rebaño, ¿verdad? Que tiene relación con eso. No, Gerardo, pero digamos, pensando en cuatro economías que para nosotros de cierta manera no son cercanas, por ejemplo Estados Unidos, China versus México y Brasil. Pensando en esas cuatro economías, desde su punto de vista, ¿qué ha sido más correcto? ¿Tener una posición como la que tuvo China y ahora está teniendo Estados Unidos, o lo que ha hecho Brasil y México? Bueno, es que es diferente porque tanto China como Estados Unidos tienen una situación financiera boyante, tienen suficientes reservas, tienen recursos como para poder asistir a sus productores que se ven afectados por una contracción económica. También está el caso de México, Brasil, que en mi criterio de manera irresponsable las autoridades no le dieron la importancia del caso y siguieron como si nada estuviera pasando, y hoy lo están pagando en términos de tasas de mortalidad o de letalidad. Y el punto medio que creo que es razonablemente ha seguido nuestro país desde el punto de vista de salud, que son unos cierres no totales, permitiendo de que ciertas actividades esenciales, especialmente las que tienen que ver con la agricultura, que no es como una industria que uno cierra y al regreso están ahí las máquinas, sino que las plantaciones bananeras, las plantaciones piñeras,
las plantaciones, digamos, de tubérculos, todo lo que es la parte pecuaria, necesitan seguir en operación para que no se pierda no solamente la cosecha del año, sino también la misma plantación, o en el caso particular, por ejemplo, de las vacas, si estas no se ordeñan más de una semana, empiezan a morir de mastitis. Claro. Entonces, yo creo que el gobierno ha hecho bien en hacer un cierre, digamos, civil, en cuanto a restringir la circulación, y un cierre, digamos, económico parcial, dando posibilidad de que ciertas actividades y sus cadenas de valor que se consideran esenciales continúen operando. Ok, bueno, eso nos lleva justamente a la siguiente pregunta. Entonces, para usted, en el caso de Costa Rica, el gobierno, en los dos ámbitos, en el de salud y en el de económico, ha hecho lo correcto hasta el momento. Bueno, yo diría que en el ámbito de salud se ha hecho lo correcto. En la parte económica yo tengo mis preocupaciones que, si bien es cierto, han seguido un poco la lógica ortodoxa del Banco Central de reducir la tasa política monetaria un 1%, como también poner a disposición del sector financiero liquidez, y lo mismo que el Ministerio de Hacienda está planteando un programa que han llamado Proteger, para subsidiar con base en impuestos específicos a las personas que están quedando desempleadas. El problema es que ya nosotros veníamos con una debilidad fiscal grande, con un déficit fiscal que el año pasado cerró en el 7% del PIB, con una deuda al Producto Interno Bruto alta, el 58.5%, y es claro que esta pandemia nos está ocasionando gastos incrementales sanitarios. Hay gran preocupación, por ejemplo, del impacto de esto en la Caja de Seguro Social. Y yo estimo que la Caja va a tener un déficit anual de unos 300, 400 millones de dólares, y que definitivamente entre más desempleo hay, menos cuotas de recaudación hay, menos impuestos hay, lo mismo que el cierre o la reducción de ventas de empresas y de importaciones va a significar menos recaudación tributaria. Y es ahí donde yo creo que nuestras autoridades económicas no han hecho, o por lo menos no se ha divulgado, el esfuerzo de recorte del gasto corriente innecesario o de revisión de los presupuestos de arriba abajo, para incluso posponer gastos de capital, que se llama de infraestructura, o hacer de una vez reformas estructurales de poder fusionar, cerrar una serie de actividades no necesarias, previendo que después del COVID, muy posiblemente, como lo estimábamos en nuestro estudio, el déficit fiscal, si no se hace nada, fácilmente podría llegar al 10% del PIB, y la deuda fácilmente al 70% del PIB, lo cual anticiparía una reclasificación de riesgo, lo que se llama las agencias calificadoras, el rating que nos darían sería mucho menor, y eso pues encarecería el financiamiento futuro y nos pondría en una segunda ronda, ya no por efectos del COVID, sino por efectos de un deterioro en las finanzas públicas. El otro elemento que no siento que se haya manejado con la total celeridad y transparencia es que los organismos financieros internacionales, básicamente el Fondo Monetario Internacional, ha ofrecido que ellos pueden inyectar financiamiento blando de largo plazo. Han mencionado 10 años plazo, tasas de interés del 0 al 1,5%, y nuestro país no ha acudido, hasta donde yo sé, como si lo han hecho 14 países ya latinoamericanos, a esa ayuda que podría ser muy beneficiosa. Lo mismo que se ha anunciado, que se está creando un fondo disponiendo de la caída del precio del petróleo, pero no se ha dicho si Recope ha firmado lo que se llaman derivados, coberturas de futuros, para fijar el precio de compra de petróleo por lo que resta del año, con la preocupación de que Trump y los países árabes y Rusia están llegando a un acuerdo que muy posiblemente recorte la producción de petróleo y haga que el precio vuelva a subir. O sea que en el caso de los organismos internacionales de financiamiento podríamos llegar tarde nosotros, más bien. Sí, yo
creo que sí, porque a nivel de los países emergentes, la misma directora ejecutiva del fondo ha dicho que ya tienen una lista de espera de 80 países emergentes que están pidiendo acceso a esos fondos blandos. Claro. Es lógico que yo como gobierno estaría tocando la puerta para incluso pensar, como uno de los más afectados va a ser la caja y el gobierno le debe a la caja $3.000 millones, bueno, tomar parte de esos fondos blandos, pagarle parte de esa deuda a la caja y con eso inyectarle liquidez necesaria para la caja. Le iba a hacer la pregunta con respecto al empleo público, porque la UCAEP dice que todo lo que es empleo no esencial, de alguna u otra manera debería reducirse por lo menos a un 50%, dicen ellos. ¿Qué opinión le merece medidas como estas? Bueno, yo creo que el tema del desempleo va a ser muy serio. Uno de los sectores más afectados, y eso es una de las características diferentes al resto de países latinoamericanos, es que Costa Rica se va a ver más impactado por la importancia del turismo. El turismo en Costa Rica representa el 8% del Producto Interno Bruto y el 13% de la población ocupada, o sea, hay casi 300.000 personas que dependen del turismo. Entonces ya solo por el efecto turístico, cada trimestre, ¿verdad?, que pase con cierre fronterizo y sin turismo local, son 2 puntos del PIB que perdemos. Y es una magnitud de desempleados de casi 300.000. Por eso están estimando ustedes más de un 6 de reducción en el Producto Interno Bruto. Claro, por eso nosotros estamos estimando una base anual, un impacto negativo en el crecimiento de la producción de un 6-7% y un incremento de la tasa de desempleo en el punto más alto del doble. Entonces, ante esa situación, yo sinceramente creo que recortar empleo público a esa dimensión vendría más bien a agravar la situación. Sí, por el contrario, sí creo que a nivel solidario, lo que se anunció primero por el ministro de Hacienda, pero con una base errónea, y luego por el presidente, en función de 1.100.000 colones hacia adelante, de un aporte solidario sobre las pensiones de lujo y los salarios, altos salarios del sector privado, del sector público, sí va a ser necesario hacerlo, porque estamos hablando de que cerca de 2.2 millones de personas dependientes de estos 600.000 desempleados no van a tener ingresos para comer. Entonces hay que hacerles llegar una ayuda mínima de canasta básica por persona, que eso significa al mes casi $200 millones mensuales. Sí, bien, bueno, eso con el tema del empleo público. Lo otro es ganadores y perdedores dentro de todo esto que está ocurriendo. Veo que el análisis de ustedes habla de que los poquísimos ganadores sería, por ejemplo, el sector farmacias o los supermercados. Y los más afectados, por supuesto, pues todo lo que está relacionado con turismo, ¿verdad? Desde restaurantes hasta agencias de viajes. ¿Qué podría comentarme en ese sentido? Claro, como ha habido estos cierres de actividad económica y como se ha anunciado, ¿verdad?, cuarentenas, la gente se desespera y sale a comprar básicamente comestibles. Y entonces sí, en nuestra presentación hacíamos un estimado que de la tercera semana de marzo de este año comparado con la tercera semana de marzo del año pasado, hubo más de un doble de crecimiento en las ventas de las cadenas de supermercados. Y lo mismo desde el punto de vista de farmacias, la gente sale a buscar una serie de productos, kits, digamos, de limpieza sanitaria, todo lo que tiene que ver con antigripales, todo lo que tiene que ver con alcohol en gel, que ha hecho que las farmacias hayan visto incrementadas sus ventas en cerca de un 60%. Pero por el contrario, todo lo que está ligado con el turismo y la cadena de valor del turismo, que no solamente es alojamiento, sino que también tiene que ver con restaurantes, tiene que ver con entretenimiento, tiene que ver con agencias de viajes, boletos aéreos. Eso es lo que ha sufrido más, incluso las mismas gasolineras, en el tanto en que se restringe la circulación, han visto una caída en sus niveles de facturación o de ventas que oscilan desde un 5% hasta incluso niveles de un 80-90% de reducción, lo cual preocupa porque en el tanto en que se alarguen estas medidas de restricción, y el flujo de caja, sobre todo de las micros, pequeñas y medianas empresas, no da para tanto,
y ya vemos entonces desesperación en algunas familias Sí. que dicen no tenemos ingresos, no tenemos que llevar para comer. Sí, de hecho yo estaba hablando con amigos, ¿verdad? Dueños de pymes, y me mencionan que, o sea, ni siquiera el despido tampoco es una solución para ellos, ¿verdad? Porque el despido significa que lo poco que tengan en caja, tener que invertirlo también para pagarle a los empleados, que también, por supuesto, al no tener trabajo van a necesitar el recurso, ¿verdad? O sea, es un problema, es un círculo vicioso bastante grande. Claro que son las liquidaciones o las prestaciones que por ley están obligados a liquidar. Uh-huh. O sea, todo esto nos lleva a que una vez que esta cuestión pase, Uh-huh. una serie de aprendizajes, una serie de enseñanzas de la importancia de las reservas, ¿verdad? De liquidez por prudencia, Uh-huh. de la importancia de tener líneas de crédito abiertas, la importancia de lo que es ahora el mundo digital, Uh-huh. o sea, cómo esta pandemia nos está obligando a todos a convertirnos digitalmente desde el hogar, ya sea a través de lo que es herramientas de teletrabajo, como también herramientas de comercio en la nube, que se llama, para que se pueda seguir viviendo, aparte de lo que es el cierre físico, o sea, no depender solamente de un canal, como también a nivel de las empresas, muchas de ellas dependían de un solo proveedor en la China, y al cerrarse la China empezaron a tener problemas en su logística de producción. Sí. Entonces aquí pues hay que retomar aquel famoso principio de no poner todos los huevos en una sola canasta, y ojalá no solamente en huevos, o sea, hay que diversificar las fuentes de proveeduría, así como también las fuentes de distribución. Sí, sí, es todo un tema. Volviendo un momentito al desempleo, don Gerardo, ustedes veo en los datos que ustedes estiman que en mayo lleguemos a 645,000 desempleados, pero me llama la atención que para el cierre en diciembre ustedes consideran que estemos en unos 393,000, es decir, 100,000 más de lo que tenemos ahora, más o menos, ¿verdad? ¿Qué me podría comentar ahí? Bueno, es que ese es un escenario en donde nosotros estamos suponiendo que el cierre, ¿verdad?, no va a ser permanente, sino que se va a ir liberando gradualmente en función de zonas que muestran los menores niveles de afectación, o en función de actividades económicas que pueden implementar medidas sanitarias más fácilmente que otras, y entonces, y también que en algunos países, sobre todo de los cuales dependemos nosotros, básicamente Estados Unidos y Europa, es posible prever que a partir de julio se empiece a moderar esta situación de lockdown que se llama, y entonces que haya un rebote, lo que llamamos un efecto rebote, en donde la parte turística nuestra empezaría a ver los beneficios gradualmente, y por eso vamos bajando el nivel de desempleo hasta quedarnos en un nivel un poco más alto, el que tenemos hoy, 15 y resto por ciento, para que en el año 2021 ojalá toda la actividad económica se recupere y regresemos a los niveles de desempleo del 12-13% que tenemos antes del COVID. Bien, para ir cerrando, don Gerardo, ¿qué sería lo más adecuado a nivel del equipo económico del gobierno que usted cree que se podría hacer en este momento? O sea, ¿qué medidas hay que empezar a tomar, de manera urgente, y cuáles otras se deberían mantener en el tiempo para ayudar a sobrevivir este año? Porque, bueno, quiero cerrar al final con el inicio de su presentación, ¿verdad?, donde habla de que un 2021 mucho más venturoso que este 2020, pero primero, ¿qué debería estar pasando ya y qué debe pasar el resto del año para realmente salir de esta crisis? Bueno, yo creo que hay medidas urgentes que hay que tomar, por ejemplo esta que mencionaba del precio del petróleo. Es muy probable que en los próximos días, de una caída del petróleo de $70 a menos de $20, empiece el petróleo, como ya subió a 35, que siga subiendo. Entonces nosotros deberíamos fijar ya ese precio a través de instrumentos financieros sofisticados que se ofrecen en los mercados internacionales, como lo es la firma de un contrato a futuro, o lo que se llama un call option. Esa es una acción que Recope debería tomar. Si por alguna razón no se lo permite la ley, bueno, hay un proyecto de ley que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa para fondear
los subsidios estos de desempleo con el ahorro de petróleo. Ahí tendría que meterse un artículo que le permita a Recope de inmediato fijar esos precios. En segundo lugar, lo que le mencionaba, yo creo que es urgente el acceso a los organismos financieros internacionales, no solamente el Fondo Monetario, sino el Banco Mundial, el G20, que están ofreciendo ayuda de plantas ante esta situación. Y en tercer lugar, yo creo que es urgente que el gobierno ponga a todo su equipo de ministros a revisar de arriba hacia abajo sus presupuestos para posponer, contener, lo mismo que uno hace en una familia o en una empresa privada, los gastos. Mi preocupación es que creo que a esa parte no se le ha entrado con la seriedad del caso, con la cara de serio que hay que hacer, ya sea para que, si yo tengo mi presupuesto, remodelaciones, ampliaciones, bueno, eso se pospone, lo mismo que el cambio de plataforma tecnológica, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, que es un préstamo de 160 millones de dólares, yo lo puedo posponer en el tiempo. Y sí, creo que hace falta empezar ya a pensar, cuando esta cosa termine, qué tenemos que hacer para reactivar el aparato económico. La famosa reactivación económica que venimos exigiendo desde antes del COVID, entrarle ya en serio con los sectores productivos para ver, bueno, dónde y de qué manera, con qué creatividad puedo yo, a través de incentivos, a través de créditos blandos, a través de facilidades de la Caja de Seguro Social en cuanto a cargas sociales, a través de los trabajadores independientes, permitir que la actividad económica repunte de nuevo para poder minimizar el impacto de esta crisis. ¿A usted le parece, don Gerardo, que la ausencia de anuncios, porque puede ser que lo estén pensando pero no están anunciando nada, pero que la ausencia de anuncios se deba a que están midiendo un poquito el costo político, pensando en que ya casi nuevamente estamos en año electoral? Bueno, yo recomendé al puro principio de esta actividad, de esta crisis, que así como se anunciaban todos los días las medidas que desde el punto de vista de salud estaba tomando el equipo del Ministerio de Salud, la Caja, era necesario un War Economic Room, o sea, un cuarto de guerra económico, y que le estuvieran informando también al público diariamente o con cierta periodicidad las medidas y concientizar a la población de los recortes y de las reformas estructurales que se requieren. Eso que usted está planteando es la gran preocupación que todos tenemos, ¿verdad? Ciertamente. Por ejemplo, hoy, todos los días estaba fluyendo la información, no de manera oficial, pero en las mañanas ya se sabía cuántos casos afectados más había, y hoy no circuló, porque el ministro empezó a contener esa información para la conferencia de prensa. Y en otros países usted entra a ciertos sitios, ciertas plataformas del hospital de Johns Hopkins, por ejemplo, y ahí la actualización prácticamente es por minuto. Está haciendo todos los casos actualizados por país, salvo en el caso de ciertos países latinos como el nuestro, de que se reservan hasta la conferencia de prensa. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el protagonismo que quieren darle a esas conferencias más allá de la crisis actual, y si están pensando en el costo político o en la imagen vista las elecciones? Como esto es un país politiquero en ese sentido, uno no puede dejar de pensar de que haya algún cálculo